Saludos a todas las almas, soy Orfeus o Orpheus. Y bueno, eh, el día de hoy la verdad ha sido como esos días donde las cosas no salen como yo esperaba, ¿no? Sino, digamos, totalmente lo opuesto, ¿no? A lo ideal. Y me estaba dando para abajo, ¿no? Estaba yo teniendo como ansiedad, eh, melancolía, esos pensamientos intrusivos en bucle, ¿no? Que te empiezan como a martillar la cabeza y a decir que nunca voy a ser suficiente, que no voy a lograr mis objetivos, que qué caso tiene hacer los videos, qué caso tiene guardar la esperanza o la fe. Pero sí llegó un punto así como que cerré mis ojos, empecé a respirar y dije, bueno, esto todavía no se acaba hasta que se acaba, ¿no? Me voy a rendir como siempre, voy a procrastinar como siempre o voy a agarrar al toro por los cuernos y voy a decir, bueno, que pase lo que tenga que pasar, me voy a llevar mis buenos ramalazos, mis madrazos emocionales, pero me voy a arriesgar, ¿no? Me voy a arriesgar a hablar. Y de hecho, este es el tercer intento que hago en el día de hacer este video. En el primero me fui muy, muy hacia abajo. Eh, En el segundo, hubo como muchas interrupciones. Empezó a poner música a la vecina y luego mi perra empezó a ladrar y dije, sí, por algo pasan las cosas y por algo tampoco no pasan. Entonces dije, qué bueno que, que se aplazó todo esto, que ya pasó, digamos, lo peor, ¿no? Que el peor resultado posible que podía yo esperar el día de hoy. Y bueno, ahora sí como que me liberé, ¿no? Como que dije, bueno, pues ya, ¿no? Ya me llevé mi raspón eh, a levantarse, ¿no? A continuar, a seguir adelante, a enfrentarme a los demonios cotidianos. Y pues ahorita que estoy aquí, otra vez en contacto con ustedes, pues se me ocurre quizá para cambiar el chip que traigo emocional, hablar de los momentos felices de mi vida. Y para eso me tengo que ir irremediablemente a mi infancia. Creo que, no creo, estoy seguro que esa etapa de mi vida fue de lo más maravillosa. Me considero sumamente afortunado porque, pues ahora que ya estoy grande, ¿no? Que ya soy daddy. Y que conozco personas que me cuentan cosas terribles que les pasaron a tan corta edad o que ni siquiera se acuerdan de cosas que vivieron en la infancia porque tienen como bloqueos mentales. Ahí es donde me doy cuenta que yo tengo la fortuna de decir que aunque no fue perfecta, y bueno, ya después con el paso de los años, claro que no fue perfecta, sobre todo por la situación que estaban viviendo mis padres, pero mi manera de ver la vida en ese momento de verdad que era muy inocente, muy mágica. Verán, eh, yo nací en, en el norte de México. Al mes de nacido me llevaron a la Ciudad de México a vivir. Eh, Mi papá tenía un muy buen trabajo en aquella época. Le iba muy bien económicamente. Mi mamá era mucho más chica que mi papá, veintitantos años. Entonces se dedicaba mucho al hogar, era una ama de casa completa, así como de catálogo, ¿no? Eh, Me está desconcentrando un poquito la música de la vecina, pero espero que no se escuche para que no me bloqueen el copyright, ¿no? No vayan a querer reclamar los de la oreja de Van Gogh, que son los que están tocando ahorita.
les decía, contaba yo con una situación económica muy acomodada. Eso me permitió pues quizá tener ese privilegio que después perdí, pero bueno, en esa época eh, en lo material no me faltaba absolutamente nada, ¿no? Yo sé que a mucha gente le va a choquear, ¿no? Pero yo tenía los videojuegos más actuales, los juguetes que acababan de salir en el momento. Eh, pues sí, me vestía muy bien, ¿no? Como niño bueno. Tuve una educación pues bastante decente, ¿no? No, no fui de que estudiara en las academias más exclusivas, no tampoco. Quizá éramos eh, no sé, ¿no? Quizá no éramos tan acaudalados como yo me imaginaba en mi mente, pero pues en la casa en la que yo vivía tenía alberca, teníamos dos personas que nos ayudaban en aquel momento y recalco eran otros tiempos, se les llamaba servidumbre, ¿no? Las sirvientas, que esa palabra a mí me choca bastante, para mí eran mis nanas, ¿no? Eran las mujeres que me educaron y que ayudaban con la limpieza del hogar, digamos. Había muchos prejuicios, muchos... Les estoy hablando del México de los ochentas. Entonces, obviamente, hay, para bien, hay conceptos que ya son obsoletos, ¿no? Pero pues sí, tenía mis nanas. eh, Tenía la atención de mi mamá 24/7. Aún así, pues estuve muy educado por la televisión, ¿no? Creo que los que somos ochenteros y nos tocó el acercamiento con el Canal 5 también fue otra de nuestras nanas, ¿no? Entonces, pues tengo recuerdos muy, muy lindos de las caricaturas de aquel entonces, las clásicas de He-Man, She-Ra, los ositos cariñositos, Ricky Ricón, Popeye, Tommy Jerry, Rainbow Bright, Gem y las Holograms. Eh, sí, las tortugas ninja, bueno, esos ya fueron más adelantados, ¿no? Los halcones galácticos, los Thundercats. Eh, Vaya, ¿no? Dragon Ball, Sailor Moon, Ranma. Mm, todo pues aparentemente perfecto, digamos, ¿no? Iba yo a clases de natación, de taekwondo, de gimnasia. De hecho, gimnasia era de las clases que más disfrutaba yo. Pero ahí fue cuando empezó como ese cuestionamiento que, bueno, para la edad que yo tenía en aquel momento, que eran unos 6 7 años, pues uno no alcanza a profundizar o no alcanza a entender ciertas cosas, ¿no? Pero sí me llamaba mucho la atención que yo era el único hombre en mi clase de gimnasia, todas las demás eran mujeres. Yo sentía como cierto rechazo de parte de mi papá a que yo eh, tomara esas clases, ¿no? Pero a mí desde niño siempre me gustó mucho la agilidad. De hecho, todavía a pesar de mi edad, me considero una persona bastante flexible y bastante ágil para ciertas cosas. A veces me sorprendo que tengo que brincar o tengo que hacer algunos movimientos que personas de mi edad les cuesta mucho trabajo y a mí se me hace muy fácil. Yo creo que
en mi chip se quedó instalado esa flexibilidad que en algún momento tuve en la gimnasia, porque yo sí era de que me daba mis vueltas de carro todavía. De repente cuando estoy muy muy de buenas y voy al parque, me las llego a dar. O me daba mis piruetas, me encantaba el trampolín, el caballo, pero de alguna manera como muy inconscientemente yo sentía que a mi papá le incomodaba mucho eso. También cuando, por ejemplo, me dio una temporada por, igual tenía yo unos 6 años, de poner música y cuando mi papá llegaba de trabajar, o bueno, de trabajar, ya después también les contaré, eh, yo le decía a mi papá, lo sentaba en un sillón junto con mi mamá, pero pues a mi mamá la veían todo el día, ¿no? Pero lo sentaba a los dos, ponía música y empezaba yo a bailar así como dándoles un espectáculo. Y yo no me daba cuenta, pero yo veía que mi papá se me quedaba viendo así como, como así, como con esta expresión así de ta madre, ¿no? La verdad es que yo era muy afeminado, muy. De hecho veo fotos de mi infancia y me veo todo, porque pues, tenía yo una cara muy tierna, ¿no? Unas pestañotas, era muy, muy menudito, mis facciones así como, como muy finitas. Y yo sé que a mi papá no le gustaba eso, ¿no? A lo mejor él esperaba como un hijo que le gustara el fútbol, que le gustara el contacto rudo con otros hombres. Y yo era muy introvertido, de hecho lo sigo siendo, ¿no? Pero de niño era, híjole, no me gustaba eh, interactuar con la gente. Era de los que me ocultaba detrás de la falda de mi mamá, ¿no? Me hacía para atrás. No me gustaba que me hablaran los adultos. Eh, Me gustaba mucho refugiarme en mis dibujos. Recuerdo que yo cargaba cuando íbamos, porque teníamos esa costumbre, tradición de que cada fin de semana me iba con mis papás a comer, pero a lugares un poquito alejados de la ciudad. Entonces en el camino me llevaba yo mi kit, ¿no? Como de supervivencia. Llevaba mi diccionario, llevaba un cuaderno de hojas blancas, llevaba mis colores, mis plumones, mis lápices. Y me encantaba dibujar. Dibujaba los paisajes que veía. Dibujaba muchas mujeres. Desde muy chavito el cuerpo femenino se me hizo como muy hermoso. Me gustaba mucho dibujar, pues, eh, mujeres así con las piernas muy torneaditas, muy al estilo de los cómics de Archie, de Betty Boop, de Abril O'Neil, de las Tortugas Ninja. Me gustaba mucho dibujar a mis animalitos. Eh, Después comencé a escribir historias, ¿no? Ya no solamente era el dibujo de los personajes, sino también escribir una historia referente a los personajes y así nació El Comando Cero, que fue un cómic que hice, que de hecho se lo quedó un amigo muy querido, bueno, una persona muy querida para mí, que ya también habrá oportunidad de hablar de él, que era, puse a mis papás, me puse a mí, puse a mis amiguitos de aquella época, puse a mis animalitos de aquella época y luchábamos contra el mal, ¿no? Entonces yo retomaba cosas que veía de las caricaturas, de el equipo de los buenos contra los malos, de los videojuegos que también
jugaba en aquel momento y empecé a hacer mis primeros cómics. Hasta que tuve una, una situación por ahí de la secundaria. Recuerdo que estaba yo en el laboratorio y yo era el clásico que me decían, porque les gustaba cómo dibujaba, ¿no? Entonces me decían, a ver, dibuja a fulano, a ver, dibuja al maestro. Y les gustaba, se reían. Y pues eso me daba así como más seguridad de dibujar más, ¿no? Entonces en una ocasión estaba yo en el laboratorio y empecé a dibujar, pero sobre la mesa del laboratorio, no en un cuaderno, sino en la mesa. Y entonces mis compañeritos que estaban al lado pues empezaron a emocionar porque les estaba gustando el dibujo y me empezaron a decir, a ver, ahora dibuja fulano, ahora dibuja sutano. Pues acabé dibujando a todo el grupo, incluido el maestro, ¿no? Y yo estaba bien orgulloso de mi obra de arte, según. Dije, no, pues yo creo que les va a gustar mucho a los que se sienten aquí. Yo veía a mis compañeros que estaban, pues sí, muy alegres del dibujo que había yo hecho. Y bueno, ya, se termina la clase del laboratorio, me quito la bata, salgo del salón, iba hacia mi siguiente clase cuando en eso el maestro de, no sé si era física, química, no me acuerdo, me detiene y me dice, Cristian, regrésate. ¿Tú dibujaste esto? Y yo, sí. Eh, es una falta de respeto, es una porquería lo que estás haciendo, estás vandalizando las instalaciones de la escuela. Y yo así de, ay cabrón, todo eso hice. Y me hizo que fuera a la dirección, ¿no? Que fuera por alcohol y algodones y que limpiara, ¿no? Todo lo que yo había hecho. Y mientras yo iba limpiando y el maestro me iba diciendo todo lo malo que yo era, que no es la primera vez que, o más bien no fue la única vez que me pasó una situación así, fue que yo empecé a decir, lo que hago no está bien. Eh, Estoy molestando, estoy dañando, ¿no? También con lo que pasó con mi papá, de que vi su cara de decepción cuando yo estaba bailando, también dije, ah, caray, es que no debo de bailar así. En cuanto a la religión, también eh, tuve ahí un altercado con un padrecito, no que me haya hecho nada, eh, pero cuando iba yo a hacer mi primera comunión, porque fui criado católico, religión que ya no profeso para nada, ya también contaré después por qué. Pero una de las cosas que yo tenía que hacer antes de mi primera comunión era confesarme. Y yo de aquella me había robado, había hurtado una muñequita que era de unas amiguitas mías de la escuela. Entonces yo traía como ese cargo de conciencia, ¿no? Mi mamá me había cachado, me había puesto una regañada bastante buena que tampoco se me olvidó sobre no tomar lo que no es tuyo, que estoy totalmente de acuerdo. Pero cuando le confieso al padrecito, ¿no? De que me había robado un juguete, pues él me pregunta, ¿qué te robaste? Y yo, pues una muñeca. No, hombre, pues parece que le dije que había yo besado a un chamuco, ¿no? Se me puso bien loco y obviamente me echó un discurso muy homofóbico para un niño de... ¿Qué edad tenía yo cuando hice mi primera comunión? ¿Como unos 8 años? ¿9 años? Alguna cosa así. Me hizo rezar no sé cuántos Padres Nuestros, cuántas Aves Marías. Ah, y que tenía yo que pensar en cómo había yo defraudado a Dios nuestro Señor, ¿no? Entonces yo me mandó a los bancos estos a rezar, a expiar mi pecado. Y también fue uno de esos momentos donde dije,
no me pueden gustar las muñecas, no me puede gustar, estoy mal. Eh, y quieras que no, empiezan a crecer esas inseguridades que se van potencializando con el paso de los años, ¿no? Pero en aquel momento ganaba mucho más las cosas positivas, las cosas lindas que yo veía. Creo que también por el hecho de ser tan introvertido, eh, pues les encantaba a las maestras, ¿no? Sobre todo a las de la primaria, porque pues yo era el clásico que estaba solamente sentadito, podía estar eh, muy en mi mundo de fantasía. A veces sí, después, ¿no? Me tocó que me dieran mis correctivos para regresar a la realidad, pero yo vivía más en mi mundo interno. Y cuando me sentía cómodo con alguien, eh, me la pasaba platicando, ¿no? Que eso fue ya un problema que apareció en la secundaria, ¿no? Que era yo demasiado platicador, me encantaba pues hablar de todo, de todos los temas, me encantaba aprender y de hecho todavía aún me considero un eterno estudiante, me encanta aprender cosas nuevas, cada día trato de conocer nuevos conceptos, de aprender aunque sea una palabra, ¿no? Que sea desconocida para mí, buscar su significado, porque es algo que para mí es como ejercitar, ¿no? El cuerpo, es algo que tienes que hacer constantemente, no te puedes quedar estancado en lo que te dijeron tus padres o lo que te dijo la sociedad o lo que te dijeron tus maestros, sino ahora sé que cada persona tiene sus propios parámetros, tiene su propia visión de la vida. Y sí, puedo retomar ciertas cosas, pero al final del día uno mismo tiene que crearse sus propios juicios, ¿no? No por el hecho de que una opinión esté de moda significa que uno tiene que seguirla. Puedes adentrarte y conocerla, pero también tienes que guardar como una especie de objetividad y decir, sí, sí, estoy de acuerdo, están estas cosas en mi realidad, pero esta otra información resuena más con lo que yo siento, ¿no? Y puede haber muchas verdades a la vez, puede haber muchas perspectivas válidas, pero uno tiene que buscar su propio camino, su propio sendero. Y bueno, no sé cuánto, ya llevo 23 minutos. Yo creo que es buen momento para terminar esta transmisión. A grandes rasgos, pues bueno, esta fue mi infancia. Igual que con el video de... sí, ya cuando empiezan a sonar las cosas a mí en mi exterior es señal de que ya tengo que dar por terminada la conexión. Pero bueno, eh, sé que igual se quedan muchas cosas en stand-by, ¿no? Hay muchos recuerdos muy lindos y hay otros recuerdos totalmente desagradables que pasé en mi infancia, que ya iré hablando en los siguientes videos, pero espero que lo que haya contado el día de hoy te ayude, te sirva de algo, al menos te sientas acompañado o acompañada. Y pues bueno, estamos en contacto hasta la próxima.